Buenas noches, chicos. Buenas noches con todos. ¿Logran escucharme? Sí, buenas Buenas noches, doctora. Buenas noches. noches, Sí, doctora. doctor. Muy bien. Voy a tomar asistencia. ¿Me dan un minutito, por favor? Doctora, buenas noches. Una consulta, ¿ya llamo asistencia? Todavía, chicos, dame un segundo. Voy a abrir el portal para tomar asistencia. ¿Sí? Un segundo, por Ya, favor. gracias. Un segundo, chicos, por favor. Bien, chicos, atentos, por favor. Voy a tomar asistencia ahora. Aguilar Condori, Aguirre Roa, Presente, doctora Aguilar Condori. Buenas Aguilar noches. Condori. Muy bien, buenas noches. Aguirre Roa, Alarcón Bobadilla. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Albornoz Chauca. Buenas noches, doctora. Presente. Noches. Alcahuamán Achinquipa. Presente, doctora. Buenas noches. Alves Goncalves. Arana Sánchez. Arapa Díaz. Buenas noches, presente, profesora. Buenas noches. Arévalo Valles. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Calcín Calli. Chavesta Chandubí. Chuquimbalqui Sánchez. Chuquimbalqui Sánchez. Espinosa Ruiz. Buenas noches, doctora presente. Hola, Rosa. Ferrer Saldaña. Presente, Ferrer. docente. Buenas noches. Figueroa Pinche. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Flores Imán. Flores Imán. Gamboa Rojas.
Gamboa Rojas, Gamboa Tello. Presente, doctora. Gamboa Tello. Buenas noches. González Romero, González Romero. Grandes Poquioma, Grandes Poquioma, Grefa Shanga. Presente, doctora. Buenas noches. Hernández Escurra, Hernández Escurra, Guamán, 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 Guamán. Jorge Mancilla. Presente, doctora. Buenas noches. Lalangui Vances. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Lanza Álvarez. Presente, doctora. Buenas noches. Lucio Carranza. Maldonado Jaimes. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Malpartida Patasca. Malpartida Patasca. Méndez Portales. Presente, doctora. Buenas noches. Muyisaca Maita. Muyisaca Maita. Muñoz García. Presente, doctora Municeca. Es Ojeda Puma. Presente, doctora. Buenas Ojeda noches. Puma. Buenas noches. Paco Cari. Paco Cari. Palomino Aguilar. Pacheco Villanueva. Palomino Castillo. Panibra Pilco. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Parga Vila. Párraga Vila. Peña Vázquez. Perales Acuña. Pereda Bocanegra. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, docente. Poco Cuno. Poco Cuno. Quispe Wilca. Reyes González. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Ríos Mar. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Rojas Fernández. Tarqui Cuba. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Trujillo López. Urcia Casas. Valle Valcárcel. Vargas Onque. Velasco Leva. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Zamudio Castro y Zurita Manzanares. Presente, docente. Muy buenas noches con Buenas noches. Muy bien, chicos. Las personas que ingresaron, bueno, un poquito después de que inicié a tomar lista, por favor escriben aquí en el chat para considerarlos. Doctorita, buenas Gracias. noches, doctora. Un poquito tarde ingresado, doctora, a clases. Ya. Estaba en mi trabajo, Escriben en el doctora. chat, chicos, para poder considerarlos, por favor. ¿Sí? Ok, gracias. Voy a compartir la PPT para poder dar inicio a nuestra primera sesión de la semana 6. Un segundo, chicos, por favor. Muy bien. Bien, chicos, vamos a iniciar entonces nuestra sesión. Vamos a hablar el día de hoy con respecto al poder constituyente, el poder constituido y el proceso de reforma constitucional, parte 1. Antes de eso, vamos a hacer esta actividad. Pensemos juntos qué ocurre cuando una sociedad se organiza desde cero. ¿Qué pasaría, chicos, si nuestra sociedad no estuviera organizada? Y bueno, tenemos la idea de organizarla desde ceros. ¿Qué esto, digamos, qué es lo que tendríamos que ver? ¿Qué es lo que se tendría que evaluar desde cero? ¿Quién desea participar? Piero, muy bien, Piero, te escuchamos. Sí, doctora, cuando una sociedad se organiza desde cero, bueno, normalmente lo que se le llama comúnmente como invasiones, normalmente se trata de buscar qué problemas se está presentando en el asentamiento.
y luego de eso se nombra un representante, ¿no? Alguien que pueda manifestar claramente las necesidades pues, que necesite el lugar. Y en todo caso se lleva a cabo, pues, ¿no? Y así se empieza. Muy bien. Entonces vamos a decir que lo primero que ocurre es que van a aparecer pues necesidades básicas de organización, ¿verdad? Que analizar la problemática como indicaba aquí el compañero. Acceso a recursos, temas de seguridad, resolución de conflictos. No habría aún reglas, ¿no? No habría reglas claras. Entonces aquí estas relaciones tienden pues a ser algo inestables. ¿Por qué? Porque cada individuo va a actuar según su propio interés. Entonces, chicos, aquí surgirían dos caminos. Una situación de conflicto constante, ¿no? O una cooperación espontánea, pues basada en acuerdos mínimos. ¿Qué es lo que queremos? Evitar el caos, ¿no? Entonces, las personas que empiezan a hacer, empiezan a crear normas. Estas pueden ser informales, llamémoslo, ¿no? Desde un inicio. Sabemos que están basados en acuerdos verbales, en costumbre, pero que con el tiempo se pueden institucionalizar. Y así ya van haciendo, digamos, el derecho, ¿no? En cierta manera. Entonces, en este proceso puede aparecer algo clave, como es la autoridad. Y la sociedad aquí necesitaría decidir, ¿no? ¿Quién manda dentro de la sociedad? Eh, ¿Cómo se pueden limitar también los poderes? Muy bien, ¿alguien más desea compartirnos su idea? ¿No? Muy bien, chicos. Vamos entonces a finalizar con esta pregunta, gracias a la persona que participó. También hay que decirle que hay un punto importante, ¿no? A debatir, por decirlo así. ¿Una organización ustedes creen que siempre es neutral? No siempre es neutral, ¿verdad? Siempre, digamos, se van a reflejar ciertos intereses, desigualdades también, y esto va a estar asociado a las relaciones del poder desde su inicio. Utilidad de los temas del día de hoy. Vamos a entender cómo surge y cómo se aprueba una constitución, ¿verdad? ¿Saben ustedes cómo surgen y cómo se aprueba una constitución? El conocimiento de lo que es el poder constituyente, cuáles son los actos que derivan en la aprobación de una constitución y por qué es importante conocer qué es, cómo surge y qué consistencias tiene, perdón, consecuencias tiene el poder constituyente. ¿Alguien que desee participar? ¿Sabemos cómo surge y cómo se aprueba una constitución? Piero, ¿te escuchamos? Sí, doctora, conforme a la primera pregunta, una constitución surge de un proceso político que es normalmente una asamblea constituyente que es elegida por el pueblo y luego se aprueba a través de un referéndum o el propio órgano legislativo. Ok, muy bien. ¿Y qué es el poder constituyente, Kaori? Sí, doctor, el poder constituyente, bueno, es cuando el pueblo está para crear o modificar la constitución, el poder del pueblo es poder más importante, ¿no? Es el poder más importante porque se va a dar origen a los demás, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien, ¿no? Es el poder supremo, pues, que tiene el pueblo para poder crear o modificar la Constitución. ¿Y cuáles son los actos que derivan de la aprobación de la Constitución? ¿Cuáles serán estos actos, chicos? Va a haber una serie de decisiones políticas, ¿verdad?
Primero puede haber un acto de convocatoria, ¿no? Convocatoria a ruptura, que el decreto son acuerdos políticos, revoluciones. Luego está la asignación o designación de representantes, una asamblea constituyente, deliberación y redacción, las discusiones sobre el derecho, las organizaciones de Estado. Luego habría una aprobación del texto que es por votación interna o referéndum y ya por último pues la promulgación y la entrada en vigencia, ¿no? Eso es con respecto a cuáles son los actos que derivan la aprobación de una constitución. Y por último, porque es importante conocer qué es y cómo surge y qué consecuencias tiene el poder constituyente. A ver, chicos, aquí la pregunta es de dónde viene la legitimidad del poder político, ¿no? Eh, Conocer justamente esto nos va a ayudar a entender que, ¿por qué la Constitución siempre está por encima de las leyes? Vamos a entender ello. ¿Cómo se justifica también los poderes del Estado? ¿Cuándo un cambio constitucional es legítimo o no? ¿Sí? Entonces, además también tenemos las consecuencias prácticas, ¿verdad? Que es cuestionar, por ejemplo, un golpe de Estado o reformas institucionales y también pues a formar criterios justamente a ustedes, ¿no? Estudiantes de derecho, les va a ayudar a formar los criterios sobre lo que es la democracia y el poder. Entonces, para terminar, chicos, el poder constituyente aquí no solamente crea normas, sino que crea todo el sistema político. Logro de la sesión de aprendizaje. Al finalizar la sesión, ustedes comprenderán qué es el poder constituyente y cuáles son los rasgos que lo definen y están en condiciones de entender la génesis del Estado constitucional de derecho a partir de la doctrina constitucional y la jurisprudencia constitucional. Parte uno: poder constituyente y poder constituir. Poder constituyente. Vamos a diferenciar el poder constituyente del poder constituido, chicos. El poder constituyente es el poder creador del Estado. Aquí mencionamos a Verdad en 1981. A él corresponde establecer la Constitución. El poder constituyente puede definirse como un poder originario, extraordinario y absoluto. Entonces, cuando se dice que el poder constituyente es el poder creador del Estado, ¿no? Así lo señala, ¿verdad? Se está afirmando algo, digamos, muy fuerte, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el poder que da justamente el origen al orden jurídico y político que tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, no es que crea una ley más. ¿Qué es lo que está haciendo? Está creando la Constitución, que esta va a ser la base de todas las demás. ¿Por qué decimos que es un poder originario, un poder extraordinario y absoluto? A ver, Miguel, ¿tienes la manita arriba? Sí, doctora. Entonces nosotros creo que podríamos decir, ¿no? Que este, No puedes hacer eso. que el poder constituyente, digamos, crea la constitución, el poder constituido la aplica y la reforma constitucional vendría a ser como que permite modificar sin romper el orden público. Ese es Muy mi bien. aporte. Claro que sí, Miguel. Gracias por el aporte. Justamente, ¿no? Entonces vamos a analizar primero el poder constituyente. ¿Es correcto, Miguel, lo que has indicado? Entonces, chicos, el poder constituyente, como también ya lo mencionó aquí el compañero, es el que da origen al orden jurídico y político, ¿no? Es el que crea la Constitución, no crea una ley, crea la Constitución, que la Constitución ya va a ser por la base de los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué es originario? Porque no proviene de ninguna norma anterior, no depende tampoco de ningún tipo de leyes previas, ¿verdad? Cuando un país se independiza, digamos que no hay una regla previa, ¿verdad, chicos? No hay regla previa que autorice crear la Constitución. El poder aquí nace ya directamente del pueblo. ¿Por qué es extraordinario? Porque no es un poder que
funcione todos los días, ¿verdad? Va a aparecer siempre en momentos pues excepcionales. Por ejemplo, si se quiere crear o fundar un nuevo estado, si se quiere cambiar totalmente la constitución. No es como el poder ejecutivo o legislativo, ¿no? Ellos actúan de manera permanente. Esto solamente va a aparecer en momentos excepcionales. Y es absoluto porque esto es justamente clave para un análisis crítico, porque significa que no está jurídicamente limitado para normas anteriores. ¿Ah? Em, no quiere decir que esto sea arbitrario en la práctica, chicos. Va a tener límites, sí, límites políticos, límites sociales, éticos también por mencionarlo, pero siempre va a depender de una realidad, ¿no? Y de la correlación de las fuerzas. Entonces aquí el poder constituyente está por encima, vamos a decir, del derecho, ¿no? Porque es ella quien crea el derecho. Nociones preliminares. A ver. El Estado debe su existencia al poder constituyente, que se origina o surge de un proceso en el que se distinguen tres momentos. El acto o momento constituyente, que se trata de una pluralidad de acontecimientos de diversas índoles, tanto políticos, sociales, económicos, que derivan en la voluntad política de constituir y estructurar una sociedad política determinada. Em, entonces, chicos, este es el punto de partida, era lo que comentábamos. No era una norma, ¿no? Ni una institución todavía, sino es más, o se basa más en una realidad social, en una realidad política. Se produce cuando hay acumulación de factores. Nos mencionaban crisis, por ejemplo, políticas, cambios sociales, conflictos o cierto tipo de revoluciones. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar la voluntad colectiva de crear un nuevo orden. Luego vemos la aparición del poder constituyente mismo, entendido como una fuerza, energía o aptitud para impulsar y crear una sociedad jurídico-política. Se trata de la existencia de una energía institucionalizadora, ¿no? La aparición entonces del poder constituyente, aquí ya no hablamos solamente de hechos, sino de una capacidad creadora, ¿no? Surge, nos dice, de una energía institucionalizadora. ¿Qué significa esto? Que esto va a estar basado en una voluntad política que se puede articular, se puede organizar, se puede convertir también en poder real, ¿verdad? Entonces, es el momento en el que el pueblo, directa o indirectamente, tiene que asumir que puede darse o puede crearse una constitución. Y la aprobación de la Constitución que ya contiene el conjunto de principios, valores y normas que describen y regulan organizaciones políticas y el orden jurídico de la sociedad política constituida. Entonces, chicos, aquí ya es el momento jurídico formal, ¿no? Lo que antes era crisis se volvió en voluntad de energía, ¿no? Ahora se convierte en ¿qué? En normas, principios y estructura también del Estado. Entonces, ¿qué contiene la Constitución? Contiene la organización del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Contiene también derechos fundamentales y los principios del sistema político. Es aquí donde nace el Estado ya jurídicamente pues organizado. Por lo tanto, eh, hay una conexión en tres momentos, ¿verdad? Cuando la sociedad entra en crisis o cambio, es un momento constituyente. Cuando surge ya la fuerza para poder reorganizarla, hay un poder constituyente. Y esa fuerza se convierte luego en norma que viene a ser ya la Constitución. Deme un segundo, por favor, chicos.
Muy bien, chicos. Listo. Pasamos entonces a la otra. Perfecto. Vamos a analizar ahora la noción del poder constituyente. García toma Víctor. Vamos a ver qué es lo que indicaba. Fuerza o energía política de una sociedad capaz de establecer una organización jurídica y política de carácter permanente mediante la dación de una constitución. Instrumento mediante el cual se decide la creación, recreación o reforma del cuerpo político y su constitución. Alude a la facultad para establecer una constitución, poder, función, como el órgano que ejerce esa facultad, poder, persona. La Asamblea, Convención o el Congreso ejerce el poder constituyente y al mismo tiempo es el poder constituyente. ¿Qué es entonces el poder constituyente, chicos? Vamos a decir que es la capacidad de una sociedad para darse una constitución y organizar políticamente pues el Estado. Por eso aquí García lo define como una fuerza o una energía política capaz de crear orden jurídico permanente. Cuando hablamos igual de una doble dimensión del poder constituyente, tenemos primero como poder función, ¿no? Que es la facultad de crear y de modificar o reemplazar una constitución, ¿no? Y el poder persona, que aquí el sujeto es el que va a ejercer ese poder. Por ejemplo, el pueblo ejerce poder. La Asamblea Constituyente, una convención. Aquí ya es quien va a materializar esa facultad. El pueblo sabemos que ejerce poder, bueno, a través de nuestros congresistas, ¿no? O ejercíamos poder a través de nuestros congresistas. Entonces, aquí, ¿quién puede ejercer el poder constituyente? Lo mencionábamos luego. La Asamblea, la Convención o el Congreso es el que ejerce el poder constituyente y al mismo tiempo es el poder constituyente. Entonces, estos órganos ejercen el poder constituyente, pero no son el titular originario, ¿verdad, chicos? Sino que el verdadero titular, ¿quién es? Es el pueblo. Por lo tanto, ¿qué es la Asamblea o el Congreso? Sabemos que son los órganos representativos o instrumentos del poder constituyente. No son el poder en sí mismo, sino es la manifestación institucional, ¿no? Son los representantes del pueblo, ¿verdad? De la sociedad. Eso es lo que decimos. Características. Vemos que es único. Ninguna otra forma de poder o organización puede ejercer su función ni tener sus atributos, ¿no? Significa, chicos, que no existe otro poder que pueda reemplazar en su función creadora, ¿no? Es el poder constituyente el que puede crear constitución y dar origen también al Estado. Extraordinario, solo se presenta en circunstancias históricas muy particulares y especiales como la de crear o transformar una constitución, que también ya lo expliqué hace un momento, ¿no? Aparece solamente en momentos excepcionales, cuando se va a fundar un estado, cuando hay una crisis profunda también, ¿no? En el estado, o cuando queremos un cambio total, pues, del orden constitucional. Son poderes, chicos, ordinarios, más no permanentes, como si lo son el Congreso, el Poder Ejecutivo. Tiene facultades plenipotenciarias, con la sola limitación de valores y principios sociales del momento. ¿Por qué facultades plenipotenciarias? ¿No? Porque, bueno, tiene una amplia, digamos, libertad de decisión para que pueda organizar el Estado. Puede influir que el sistema político, puede influir en la estructura del poder, en los derechos fundamentales también que son reconocidos en la Constitución, ¿no? Entonces, igual, a pesar de esto, no es un poder arbitrario en la práctica, ¿ya? Aunque, bueno, jurídicamente, digamos que no tenga ciertos límites previos, se enfrenta igual a qué, a valores sociales, a una cultura política y inclusive hasta el contexto histórico, ¿no? De lo que engloba pues el Estado. Y es absoluto porque no está limitado ni regulado por el derecho vigente, gozando de libertad total para establecer las normas
del nuevo ordenamiento constitucional, las mismas que plasmarán en este las creencias que han impulsado la abolición del orden vigente y son el fundamento de nuevos criterios de legitimidad. Entonces aquí absoluto es la característica, vamos a decir, más delicada, ¿no? Que podría tener. Porque no está sometido tanto al derecho anterior, pero sí puede, digamos, romper todo ese orden jurídico vigente. Esta es la más debatible también, ¿no? Entonces, está por encima del derecho y puede crear un nuevo sistema de legalidad. Límites, vamos a ver. Se circunscribe solo al ámbito espacial del territorio estatal o de la jurisdicción jurídica política, lo que es el Estado. Debe considerar lo dispuesto por los tratados suscritos y ratificados y también debe considerar los factores históricos, políticos y sociales. El poder constituyente tiene límites, ¿verdad? El límite espacial que siempre va a actuar dentro del territorio pues determinado. Se va a ejercer sobre un estado en concreto, una comunidad política específica. Entonces, no se puede imponer una constitución fuera de nuestro territorio, ¿no? Va a estar siempre vinculada a la realidad, pues, política en concreta que vivimos todos los ciudadanos que estamos dentro del territorio, en este caso del Estado peruano, ¿no? También menciona los límites que son derivados de tratados internacionales. El poder constituyente, vamos a decir que es limitado jurídicamente, sí, ¿ya? Debe tomar en cuenta, pues, los compromisos internacionales que ha pactado el Estado, ¿no? Por ejemplo, los tratados de derechos humanos, estos deben ser respetados, no se deben transgredir. Las obligaciones internacionales asumidas. Entonces aquí el poder constituyente podría romper con esos tratados, sí, ¿no? Si el Estado decide separarse de esos tratados, lo puede hacer. Pero sabemos que también separarse de ellos, pues, traería consecuencias políticas, consecuencias internacionales, ¿no? Por eso es que se dice que este es un límite más político que jurídico. No es como que yo hago un trato o firmo un contrato con Juanito y Juanito a las finales no me cumple, ¿no? No cumple el contrato. ¿Será bien visto, Juanito? ¿Podré luego negociar nuevamente con él? Eh, no, ¿verdad? Yo no voy a confiar en él. Por lo tanto, chicos, se dice entonces que es un límite más político que jurídico. Y también límites históricos, políticos y sociales. Este es el límite más realista e importante. ¿Por qué? El poder constituyente no actúa en el vacío, ¿verdad? Está constituido ¿por qué? Ya sabemos, por la historia de un país, por la cultura jurídica, por las relaciones que existen en el poder y también pues, por las demandas sociales, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, crear una constitución después de una dictadura que crear una constitución en una democracia estable, ¿verdad? Entonces, chicos, aquí vamos a decir que el poder constituyente es jurídicamente libre, pero materialmente está condicionada, ¿ya? No hay que olvidarnos, ámbito espacial del territorio, por los tratados suscritos y por los factores históricos, políticos y sociales. Poder constituyente originario. Facultad de acción derivada del atributo inherente de la sociedad o de grupos de personas en su nombre para establecer en forma autónoma una organización jurídico-política mediante la dación de una constitución. Su fuente radica en él mismo y no en ningún otro poder. No deriva ni encuentra fundamento en el poder vigente ni en el orden jurídico establecido. Una vez cumplida su labor, desaparece. Entonces, aquí el poder constituyente originario es la facultad que tiene la sociedad, ¿no? ¿Quiénes conforman la sociedad? Nosotros, pues el pueblo, ¿no? Es el poder que tiene entonces el pueblo para que pueda crear una constitución desde cero
sin depender de ninguna otra norma, pues, previa, ¿no? Ya sabemos que esto no nace del derecho, sino que crea el derecho. Lo volvemos a repetir. Hablamos de una facultad de acciones de la sociedad. ¿Por qué? Esto le pertenece al pueblo, ¿sí? No a las autoridades, no al Congreso, ¿no? No al Poder Ejecutivo, sino que le pertenece al pueblo. Se puede ejercer directamente o a través, pues, de los representantes como una asamblea constituyente. Y la finalidad es simple, ¿sí? Organizar jurídicamente el poder político. Ya sabemos que es autónomo porque no deriva tampoco de otro poder, ¿verdad? No depende del orden jurídico anterior, no necesita autorización, no está subordinado a una constitución tampoco previa. Por eso se dice que es originario, que es esto fundacional, ¿verdad? Y es temporal, sí, ya hemos visto que también puede desaparecer, ¿no? El poder constituyente originario no es permanente, existe solamente mientras se crea la Constitución. Pues una vez que ya la Constitución puede entrar en vigencia, el poder constituyente aquí se puede extinguir o se extingue y da paso ya a los poderes constituidos como el ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo tanto, chicos, el pueblo ejerce el poder constituyente originario, ¿no? Se crea la Constitución, nacen los poderes del Estado y luego ya el poder constituyente pues desaparece. Aquí la idea central, y hay que tener en claro esto, que el poder constituyente originario crea el sistema, pero no se queda a gobernar dentro de él, ¿sí? Una vez que ya es creado, pues el poder constituyente desaparece. Es el que ejerce por primera vez luego de procesos de independencia o revolucionarios o cuando se aprueba una nueva constitución. Se ejerce por primera vez luego de procesos de independencia o revolucionarios. Es el que se dio las experiencias de independencia de las colonias norteamericanas y Revolución Francesa, ¿no? Fundacional. En el Perú se dio en 1823 con su Congreso y Constitución de ese año. Su poder es limitado, pues no tiene condición, perdón, ilimitado, no tiene condición alguna de orden positivo y tiene una amplia libertad discrecional para establecer la forma de gobierno y las relaciones entre éste y sus habitantes. Repetimos entonces, el poder permite, ¿no? El poder constituyente que una sociedad pueda crear constituciones desde cero, especialmente, lo mencionamos ahí en contextos de independencia, revoluciones, o hasta una ruptura pues total de lo que es el orden constitucional. Por eso es que se le llama fundacional, ¿ya? Porque puede crear una constitución desde cero, fundacional viene de fundar, ¿no? Puede fundar una constitución desde cero. En procesos de independencia o revolución, sabemos que se rompe el orden interior, ¿no? Y por lo tanto puede surgir un nuevo estado. Cuando se aprueba una constitución, no siempre, digamos, se requiere de una independencia. Va a reemplazar completamente al orden constitucional. Y por ahí mencionábamos sus características también, que es fundacional porque da origen al Estado y al sistema jurídico. Es autónomo porque no va a depender, chicos, del orden jurídico anterior, ¿no? Eh, Tiene una amplia libertad de configuración. ¿Por qué? Estructura el Estado, la forma de gobierno y también pues se establecen los derechos fundamentales. Y cuando decimos que su poder es ilimitado, que no tiene condición alguna de orden positivo, digamos que de manera jurídico formal esto es correcto, ¿no? Pero acorde ya a lo que hemos venido analizando, también hay que matizar que no tiene límites jurídicos previos, porque ya sabemos que esta es la que crea el derecho, ¿no? Pero en la práctica sí se enfrenta, digamos, chicos, a ciertos límites, como sociales, ¿no? Políticos, con respecto a la correlación de las fuerzas,
internacionales, vemos ahí relacionados con los derechos humanos, la legitimidad. Entonces, ¿es formalmente ilimitado? Sí, pero vamos a decir que materialmente es condicionado. Y vamos a hablar del poder constituido. Los poderes constituidos son aquellos instituidos por el poder constituyente y se manifiestan dentro de la constitución creada por éste. Son los poderes organizados por el poder constituyente establecidos por una constitución que los regula y limita. Y el poder constituido es un poder derivado porque nace de la constitución que fija sus competencias. Es ordinario porque actúa permanente rigiendo la vida del Estado y es limitado porque está sometido al derecho vigente al ser un poder creado y no creado. Entonces el poder constituyente crea la Constitución, ¿sí? Y el poder constituido nace de esa Constitución. Por eso, chicos, el poder constituido siempre va a depender del poder constituyente. Son creados por el poder constituyente, ¿sí? No existen por sí mismos, surgen cuando se aprueba, pues, la Constitución. Por ejemplo, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Están también regulados por la Constitución. La Constitución define sus funciones, la Constitución es la que lo organiza, la que establece también los poderes, ¿no? No pueden, digamos, actuar fuera de ese marco que ya se encuentra establecido en nuestra Constitución. Y bueno, son poderes derivados también porque el origen en dónde está, en la Constitución. No van a tener una autonomía, pues, funcional, ¿no? Sino que van a estar o van a depender siempre de la Constitución. Y son poderes ordinarios porque funcionan de manera permanente, ya lo hemos dicho, ¿no? Aquí funciona de manera permanente, como el gobierno, el poder legislativo, la administración de justicia. A diferencia del constituyente, que es excepcional, ¿no? Que el constituyente es el que crea el derecho. El constitucional, chico, sí funciona de manera permanente. Entonces aquí los poderes son limitados porque siempre van a estar sometidos a lo que es el derecho. Deben respetar la Constitución, ¿no? No pueden actuar arbitrariamente, eso ya lo sabemos. Son poderes creados, más no creadores. Y aquí, para no olvidarnos entonces, el poder constituyente crea la Constitución, el poder constituido surge de la Constitución. El constituyente es originario, el poder constituido es derivado, ¿verdad? El poder constituyente es extraordinario, digamos que nace nada más en momentos pues excepcionales, ¿no? Mientras que el constituido es permanente. El poder constituyente es formalmente ilimitado y el constituido sí marca ciertos límites, ¿no? Lo hemos podido analizar. El constituyente pertenece al pueblo y el poder constituido es ejercido por los órganos del Estado. Entonces, chicos, el poder pues constituido obedece las reglas que el poder constituyente ha creado. ¿Ya? Esas son las diferencias entre lo que es el poder constituyente y el poder constituido. Bien, chicos, ¿se entendió? ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna duda, pregunta? Sí, doctora, todo Sí, claro. doctora, se entendió. Todo entendido, docente. Ok. Ahora, chicos, viene un espacio práctico. Aquí les voy a dar un tiempo prudente para que puedan analizar. Dice acá la sentencia del Tribunal Constitucional. Acá está establecido el expediente con la fecha y lo que van a realizar es un mapa mental con los principales criterios señalados por el Tribunal Constitucional sobre el poder constituyente originario. Aquí les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan realizar ello. Ahora, ¿dónde pueden encontrar esta sentencia? En la página web del Tribunal Constitucional. Yo igual la tengo descargada, aunque sale con otra fecha, pero trabajen la que yo les voy a pasar. Le voy a enviar a la delegada para que ella luego
esto le envíe al grupo y ustedes puedan tener el acceso. ¿Sí? Un segundo, por favor. Bien, chicos, les acabo de enviar, bueno, le acabo de enviar a la delegada para que envíe al grupo. Ya, la sentencia. Ustedes tienen que analizar el numeral 3, bueno, y en sí toda la decisión pues del tribunal en este caso. Analizar y van a crear un mapa conceptual, ¿verdad? Eso es lo que les ha pedido. A ver. Mapa mental con los principales criterios señalados por el TC sobre el poder constituyente originario. Voy a crear ahora los grupos, por favor. Cada integrante se une a su grupo para que puedan realizar esta actividad. ¿Ya? Únanse, chicos, por favor, a sus salas para que puedan trabajar.
Por favor, chicos, únanse a sus salas. Calcincalli, Velasco Leva, Panibra Pilco, Arapa Díaz, Tarquicuba, Galangui Vances, Gilgrefa, Palomino Castillo, Arana Sánchez, Arévalo Valles, Lanza Álvarez, Reyes González, Alarcón Bobadilla, Gamboa Tello, Espinosa Ruiz, Jorge Mancilla, Gamboa Rojas, Torres Romero, Ríos Mar, Maldonado Jaimes. Doctora, las salas están aperturadas, por favor. Sí, ¿qué sala eres? Sala número 2 no sale, doctora. A todos les sale esto, Flor, A ver, por favor, pero doctora. te voy a asignar a la sala 2, me dices, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora. Ya, listo, un segundo. Ok. Doctora, un favor y también sala 2. Espinosa, a ver, dame un segundo. Sala 2, listo. Doctora Jorge Samuel, por favor. Jorge, Samuel, Jorge Mancilla. ¿Qué sala, Jorge? Sala, Jorge, ¿qué sala? Sí, quiero saber. A las 9, por favor. ¿No sabes tu sala, tu grupo, Jorge, no sabes? No la escucho. ¿Qué grupo eres esto, Jorge? Jorge, no sé si me escuchas. ¿Qué grupo eres para asignarte, por favor? A las 9, por favor, doctora. Jorge ya. Arana, habló luego Samuel, también me habló, ya. Arana Sánchez, grupo 9. Ahora te voy a tratar de unirte a tu sala. Listo, asignado. Del grupo 1 no tengo a nadie que se haya unido. Sala Jorge 1. Samuel. Samuel, ¿qué ¿Qué, grupo qué eres? grupo? ¿Grupo 1? No, no, no sé, por eso quiero ingresar. ¿No tienes grupo, Samuel? No Pero eso creo. lo asignamos las primeras clases. Te asigno a cualquier grupo, te unes con Sí, ellos, ¿ya? sí, por favor, gracias. Ok, ya. Docente, buenas tardes. Yo tampoco tengo grupo, a ver si me puede unir alguno, por favor. Sebastián, chicos, su grupo se formó al inicio de clase. Ya deberían ustedes estar familiarizados porque se viene la TA1. Ojo, ¿ah? Te voy a asignar a cualquier grupo, Sebastián. Te unes a ellos. Doctora, yo igual no tengo un ¿Qué grupito. hacemos, chicos? Les mando al grupo 10. ¿Quién está? A ver, Sebastián. ¿Y quién más me habló? Iván, ¿verdad? Ujú. Ya, les voy a Brian mandar a también. ustedes dos al grupo 10. Van a estar Bra- solos por ahora. Ya, chicos, Profesor- trabajan Ya. juntos. Profesora, Brian también no tiene grupo, Brian. Brian, Panibra Pilco, grupo, sala 10 también. Ya, mis gracias. ¿Listo? Ya. Listo, chicos. ¿Alguien más que no tenga grupo? Todos tienen grupo, ¿verdad, chicos? Yo, Grefa doctora, yo no tengo Changa, grupo, Piero, te asigno al grupo 10, Piero. pero ya está, o sea, ya estaba en las primeras clases en el grupo 10 y ahí nadie respondía, doctora. Ya, he Yo, Sí, unido igual mismo, doctora. nuevamente he unido a nuevos integrantes, por favor. ya, ¿Ya? doctora, A gracias. ver, Ahorita coordinen. ingreso. En caso que no hay alumnos que no trabajen, no se hagan problemas, no los colocan, simplemente.
Chicos, todos tienen grupo, creo que estaban en silencio. Todos tienen grupo. Grefa Shanga, Palomino Castillo, Samudio Castro, Lanza Álvarez, Mujisaca Maita, Ríos Mar. Vuelvo a preguntar, chicos, si no entiendo que ustedes están trabajando de manera individual. Ok. Grefa Shanga, ¿en qué sala estás? Eso es lo que tú deberías saber eso, Grefa, en qué sala estás? Porque eso, los grupos se asignaron al inicio, nada más. No tienes grupo, te asigno a cualquier sala, Grefa. Te uno a la sala 10, ¿sí? Disculpe, docente, buenas noches. Yo también no tengo grupo. ¿A qué No sala tienes me va a decir? grupo, poco cuno. Es más, en el grupo principal tampoco estoy. Por favor. Como en el grupo principal. Usted la sala 10, ¿no, Este es su doctora? número del delegado, no me agregó en el grupo. Ya, enviaron poco cuno, enviaron como por 3 sesiones seguidas el enlace para que se unan al grupo. Pero le voy a indicar que te agregue o que envíe nuevamente el link del WhatsApp para que te puedas unir, ¿te parece? Ya, muchas gracias. Sí. Ok, Norma, ahora le digo, Norma, te uno al grupo 10 en todo caso. Ya, ya, docente. Ok, listo. Pero no me aparece esa cosa, qué raro, a ver. Mm, mm. ¿Puedes, puedes unirte al grupo 10? Voy a intentarlo. Ok, me parece que no.
Ya chicos, ya culminó el tiempo, espero que hayan podido avanzar. Por ahí Xiomara me dice que el Zoom lo botó de la sala 2. Lo que pasa es que ya les he dado un tiempo, pues chicos, esto, para que ustedes puedan realizar esa actividad, ¿no? Ya pasó el tiempo, así que vamos a ver, ¿quiénes son los grupos que van a participar el día de hoy? ¿Quiénes participan, chicos? Grupo uno, grupo 2, grupo 3. Tenemos 10 grupos. ¿Quién va a participar el día de hoy? Buenas noches, mis disculpe, yo soy del grupo 6. Mi compañero lo va a compartir en pantalla y yo voy a exponer, por favor. Ya, Angeli, grupo 6. André, tienes la manito arriba. ¿Qué grupo eres? Del grupo 4 docente. Ya. André, vamos a darle paso a Angeli, que bueno, ella activó el micro primero. Y Doctora, luego vamos con disculpe, tu grupo. di- no lo puedo compartir. Voy a coordinar con una compañera para que lo pueda compartir. Después del compañero, ¿puedo exponer, por favor? Ya. André, entonces, grupo 4. Iniciamos con ustedes. ¿Lo tienen listo, chicos? André, Docente, lo vamos a hacer grupo oratoria 4. nada más, porque tenemos un problema para compartir. Ya, chicos. Igual eso, recuerdan que yo voy a activar esto. Esta semana dejo activado para que puedan subir sus trabajos, ¿ya? La semana anterior no, porque bueno, por un tema de examen no pude activarlo, pero esta semana tienen que subir la actividad que hemos realizado. Muy bien. Escucha. Estimados compañeros, estimados docentes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el poder constituyente. Es el poder político supremo que reside en el pueblo y que permite crear, modificar y sustituir la Constitución, estableciendo las reglas fundamentales del Estado. Este poder se divide en originario y derivado, y hablaremos cómo se diferencian estas dos pequeñas palabras, ¿no? Según su origen y sus límites, el poder constituyente originario se ejerce en momentos excepcionales, como procesos de independencia o rupturas de orden constitucional, y no está sujeto a normas previas. Un ejemplo de ello es en el Perú en 1823, cuando tras independizarse de España aprobó su primera constitución, así como en 1993, cuando se promulgó la actual constitución que tenemos el día de hoy, ¿no? Y de manera similar en Francia, el poder constituyente originario se manifestó durante la Revolución Francesa en 1789, cuando se dejó atrás el antiguo régimen y se estableció un nuevo orden basado en la soberanía popular. En cambio, el poder constituyente derivado es el que existe en la actualidad en el Perú, ya que la Constitución de 1993 está vigente y solo puede ser reformada siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 206 por el Congreso y en algunos casos mediante el referéndum, a diferencia del originario. Este poder está limitado y regulado y no puede cambiar en esencia ni identidad de la Constitución. Y bueno, ¿qué diferencia principal existe entre el poder constituyente y originario y derivado? El poder constituyente originario crea una constitución nueva sin estar sujeto a normas previas, mientras que el poder constituyente derivado solo puede modificar la constitución existente respetando los procedimientos y límites que aquella misma establece. Muchas gracias, docente. Eso ha sido todo por mi parte. Le doy pase André. al resto de mis Ok, compañeros. gracias, Muchas André. gracias. ¿Qué grupo me dijiste, André? Grupo 4 docente. Ya. Grupo 4. Ustedes han realizado las actividades que resolvimos al inicio. La actividad que tenían que hacer, chicos, es la que está después de todo el contenido que he analizado el día de hoy junto con ustedes. Y la delegada envió una sentencia al grupo de WhatsApp. Esa sentencia, chicos, tenían que analizarla, ¿ya? No era responder las preguntas que está al inicio de la PPT, porque eso ya lo hicimos al inicio de clase. Entonces, por favor, para los integrantes del grupo 4, igual gracias por la intervención, lo voy a considerar como participación, pero chicos, estén más atentos a las indicaciones que estoy dejando, ¿sí? Entonces, vamos con el grupo de Angeli, grupo 2, ¿verdad? No, grupo 6, doctora, buenas Grupo 6. noches. Muy bien, escuchamos, Angeli.
Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Sí, nosotros vamos a exponer acerca de en un mapa mental, acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 01-2022. Como podemos visualizar ahí, la Constitución y democracia es el análisis de cómo la Constitución se vincula con el sistema democrático y los derechos políticos en el caso de la reelección congresal. La idea central que encontramos es que la Constitución reconoce y protege la democracia representativa, la participación política y los derechos fundamentales. Sin embargo, dicha participación puede ser regulada razonablemente para así poder garantizar otros bienes constitucionales como la renovación, la transparencia y la igualdad en el acceso de poder. Principales argumentos encontramos la democracia representativa, que es el sistema democrático peruano que se basa en la representación política a través del Congreso. En el derecho político encontramos la Constitución que garantiza los derechos como votar y ser elegido, tal cual indica en el artículo 31, pero no se los reconoce como absolutos. Encontramos la regulación legítima, que es el legislador y el poder constituyente derivado que pueden establecer restricciones razonables para salvaguardar otros valores democráticos. Otro punto encontramos las finalidades constitucionales, que es la prohibición de reelección inmediata que busca promover la renovación política, así evitar la concentración del poder y fortalecer la confianza ciudadana. Por último, proporcionalidad, que es la medida es adecuada, necesaria y proporcional frente a los fines que persigue. Por tanto, es compatible con la democracia constitucional. En la relación clave encontramos que la democracia no se agota en la posibilidad de ser elegido indefinidamente, sino que también exige condiciones que aseguren igualdad, alternancia y control del poder del beneficio de la colectividad. Y por conclusión, encontramos que la prohibición de reelección inmediata de congresistas no vulnera la Constitución ni la democracia, pues constituye una regulación legítima orientada a fortalecer el sistema democrático y los derechos de la ciudadanía. Gracias. Muy bien, grupo 6. Gracias. Gracias por la presentación. Flor, Sí, doctora, es el grupo número 2. Aquí voy grupo a... 2. Sí, lo Flor, vamos ¿van a a... compartir? Sí, no, doctora, lo vamos a compartir porque estamos avanzándolo y lo Ya, ok. tenemos aquí las ideas importantes de la sentencia del Tribunal Constitucional. Tenemos el contexto. En el contexto se dio en el lugar de Lima, en la fecha del 20 de octubre del 2023. Tipo de sesión era un pleno jurisdiccional. Aquí participaron magistrados participantes. Tenemos a Morales Arabia como presidente, a Pacheco Berja como vicepresidenta. Y ahora vamos a ver las características de la sentencia. Se da un pronunciamiento conjunto de pleno. Incluye fundamentos de voto en algunos magistrados. También tenemos aquí la firma digital de todos los magistrados, que se expresan conformidad con lo decidido. Tenemos los antecedentes. Tenemos el petitorio constitucional, el debate y la demanda. Eso es lo que hemos ido avanzando, doctora. Ya. Muy bien, Flor Damaris. Gracias, grupo 2. Bien, chicos, bueno, prácticamente el TC, pues, digamos que los principales criterios, ¿no? Del TC sobre lo que es el poder constituyente originario. Primero da la titularidad en el pueblo, ¿verdad, chicos? Aquí el TC afirma que el titular del poder constituyente originario es el pueblo, ¿no? No pertenece al Congreso, perdón, de ninguna otra autoridad. Los órganos solamente lo ejercen por delegación. Entonces, aquí digamos que se reafirma que el pueblo, pues, es el verdadero soberano. ¿Bien? Por lo tanto, la idea central, el poder constituyente, pertenece al pueblo, ¿no? Es previo al derecho, lo reafirmamos también con lo que hemos visto en clase el día de hoy. Vamos con la última parte, chicos, por favor, los grupos.
que no han podido participar, lo harán la próxima sesión. Todos tienen que realizar la actividad que hemos abordado el día de hoy. Y por último, chicos, ¿qué idea, concepto les pareció más interesante de lo que hemos visto hoy y por qué? Y si tuvieran que explicar a alguien lo que aprendimos hoy en una sola frase, ¿qué dirían? ¿Y hay algo de lo que hablamos hoy que les gustaría seguir explorando o aprendiendo más? ¿Quién desea participar? ¿Qué idea, concepto, chicos, les ha parecido más interesante de lo que vimos hoy? Brian, tienes la manito arriba, te escuchamos. Sí, la conversión, una idea que resulta particularmente interesante sería el poder constituyente como un poder originario. Este concepto es fundamental porque explica cómo la sociedad tiene la capacidad única y soberana para crear o transformar su constitución desde cero. En momentos históricos excepcionales como procesos de independencia o revoluciones. Me parece relevante porque revela la raíz misma de la legitimidad política y la organización jurídica de un Estado. Muy bien, Brian. Gracias. André, ¿te escuchamos, André? Sí, docente. Yo creo que la importancia del poder constituyente radica en que garantiza que la creación o la reforma de la Constitución se realiza dentro de un marco democrático y constitucional, evitando que los poderes del Estado o incluso la mayoría de la ciudadanía ejerzan el poder de forma ilimitada, y asegurando así el respeto a la supremacía constitucional y los derechos fundamentales y la separación de poderes. Eso es todo de mi parte, docente. Gracias. Muy bien, André, gracias. Miguel, Sí, doctora, podríamos hablar de repente algo conciso, ¿no? El poder constituyente crea la constitución, el poder constituido aplica la constitución y la reforma constitucional permite, digamos, modificarla sin romper el orden público, ¿no? Entonces, cuando tenemos una idea, podríamos decir que el poder constituyente representa la voluntad soberana del pueblo, mientras que los poderes constituidos son simples ejecutores limitados por la constitución. Por eso toda reforma debe, digamos, respetar los procedimientos establecidos para garantizar la estabilidad del Estado. Eso es todo, doctora. bien, Miguel, muchas gracias. Y por último, escuchamos a Piero. Sí, doctora, me pareció interesante normalmente las nociones preliminares que normalmente se dan, ¿no? Para ver un proceso, que dan el proceso para ver, ¿no? La existencia del poder constituyente, la acta y la aparición que vendrían a ser primero el acto que sería coloquialmente hablando el estudio, ¿no? De, de la situación actual, ¿no? Y la aparición del poder que sería como una aptitud que normalmente se vería como una solución y la aprobación que ya sería para aplicarlo, ¿no? Y ver la solución que ha dado la propuesta. Gracias, doctor. Ok, Piero, gracias. Gracias, chicos, a todos los que han intervenido el día de hoy. Gracias por sus aportes. Muy bien, entonces, para poder concluir ya con esta sesión, ¿no? Vamos a decir, pues, chicos, en base a todo lo que hemos analizado y el aporte también de ustedes, que bueno, el poder constituyente sabemos que es el origen del Estado y del orden jurídico, ¿verdad? Ya que es él pues quien crea la Constitución que organiza la vida política. Sabemos también que es originario, hemos mencionado que es extraordinario y supremo. Originario porque no deriva de ninguna norma. Extraordinario solamente aparece en situaciones excepcionales, ¿verdad? Y también vamos a tener en cuenta que no es ilimitado en la realidad, porque va a depender siempre de factores sociales, históricos, de ciertos principios también democráticos y de los compromisos
internacionales. Muy bien, chicos. Entonces, no hay que olvidar, poder constituyente crea el orden y el poder constituido es el que va a actuar dentro de él. Muy bien, chicos, hemos terminado la clase del día de hoy. Gracias a todos por la participación nuevamente y por la atención brindada. Retomamos el día sábado, vemos la segunda parte de esta sesión y el día sábado también estoy activando para que suban las actividades de esta sesión y de la sesión que tendremos el día sábado. Por ahí hay compañeros que aún no se han unido, me dicen al grupo de WhatsApp, chicos, aquí he dejado el link para que se puedan unir. No sé si ya logran visualizarlo, había una compañera, creo que era Poco Cuno, ahí vuelvo a enviar nuevamente el link para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. En el chat de este Zoom está el link, por favor. ¿Listo? Poco Cuno, no sé, ¿me lograste escuchar? Sí, docente, lo estoy escuchando. Me voy a unir. Únete, por favor. Listo. Pueden coordinar por el grupo cualquier tema, chicos. Preocúpense en tener sus grupos ya conformados de manera sólida, chicos, porque se viene la actividad, la actividad número 1. Voy a ver en qué semana la tenemos. No, todavía no salgan, por favor, del Zoom. Quiero ver cuándo toca la tarea académica con ustedes. Ah, ya, todavía. Tarea académica tenemos en la semana 16. Ya espero que hasta la semana 16 ya no tengamos esos problemas que profesora no sé en qué grupo estoy o los compañeros no ingresan. Ustedes, chicos, ya traten de coordinar eso de manera pues interna. ¿Sí? Muy bien. Gracias por todo, chicos. Nos vemos el sábado. Que les vaya bien. Buenas noches, Hasta doctora. Hasta luego, luego, doctora. doctora. Buenas noches.